Hola mis estimados alumnos, muy buenas tardes. Pues vamos a iniciar entonces ahora sí con las clases virtuales, jóvenes. Vamos a emprender esta nueva fase, esta nueva etapa en la que estamos trabajando, en la que nos estamos incursionando y aprendiendo ahora con esta contingencia sanitaria que pues que se está viviendo, que estamos pasando a nivel mundial. Y pues no puedo dejar pasar por alto el comentarles a ustedes como parte de una sociedad que integramos todos en conjunto. No puedo dejar sin de comentarles que pues a lo mejor hay que creer una parte y a lo mejor no hay que creer otras partes, pero es importante, muchachos, que realmente seamos un poco conscientes. Yo sé que de esta contingencia sanitaria en la que estamos pasando hay muchos intereses, eh, hay muchos intereses sociales, políticos, financieros, económicos e incluso a lo mejor hasta culturales, pero no por eso vamos a dejar de ser incrédulos o vamos a bajar la guardia, ¿no? Entonces, algunas cosas ciertas, otras cosas mentiras, mucho manejo de la información, mal manejo de la información, información en redes sociales, plataformas, donde quiera encontramos todo lo del COVID-19 ante esta pandemia. Entonces, es yo lo que les sugiero y les puedo recomendar, pues que tomamos las medidas necesarias, ¿no? Y que que seamos una balanza equilibrada y no seamos extremistas, ¿no? Que no interrumpamos nuestra vida diaria, nuestras actividades, aunque estemos hoy en día limitados por pues por esta situación que se está viviendo. Pues no estamos limitados porque no podemos salir a las calles, porque no podemos hacer nuestras actividades diarias e incluso estar afuera de nuestra casa. O sea, eso es válido, ¿no? Estar en mi patio, no sé. Lo que estamos evitando es los volúmenes de gente, ¿no? Las masas de gente o más de 10 personas. Entonces, pues bueno, por esta situación, muchachos, les digo yo en lo personal, cuídense, tomen las medidas necesarias, protéjanse y cuiden sobre todo a sus seres queridos o a las personas que los rodean, ¿no? Es importante que juntos pues marquemos la diferencia. Y muy bien, muchachos, pues por otra parte, arrancando con con las clases, con lo que son los temas de clase, a ustedes los miré la semana pasada, el día martes. Ahora sí que, como les comenté, no fue debut y despedida el mismo día. Entonces, arrancamos en esta semana, segunda semana prácticamente, arrancamos con los temas de clase. ¿Qué es lo que vamos a estar trabajando, muchachos? De entrada, recuerden que yo tomé como representante y como mediador de la comunicación a su jefe de grupo. El jefe de grupo es la persona que se va a encargar de que cuando existan dudas, inquietudes o no me queda claro algo, háganselo inmediatamente saber, claramente para que esta persona jefe de grupo lo pueda entender y me lo hagan saber a mí el jefe de grupo, ¿no? Yo tomé esta medida para hacer más efectiva el canal de comunicación entre yo con ustedes, puesto que como también estoy en otras escuelas y también estoy manejando otras plataformas y correos electrónicos, pudiera ser un poco tedioso o un poco mal organizado el que a lo mejor, es que un alumno de Escomés, de Vespertino me mandó correo, pero también ejecutivo de Escomés me mandó 5 correos y resulta que es la misma materia y pues ya hay una confusión. Entonces, para organizar un poco esto, yo así lo hice, ¿no? Yo mi representante y la persona que se encarga de ser más viable la comunicación, pues es el jefe de grupo. En su caso, ustedes ya lo conocen, ya saben quiénes son. En Sabatino tengo la misma mecánica, ¿no? También hay un jefe de grupo que es mi representante. Hasta ahorita he trabajado muy bien, ya con ellos ya tuve la primer clase, 1 hora 50 minutos, les puse videos, les puse actividades, y todo ha fluido muy bien, ¿no? Entonces hoy arranco con ustedes, hoy martes 24 de marzo arranco con ustedes. Bien, la semana pasada, jóvenes, yo les estuve mostrando lo que es la presentación de la materia de manera general y aquí lo van a poder estar apreciando en mi pantalla, ¿sí? Esto que fue la presentación, yo me los aventé con ustedes el primer día. Iniciábamos con lo que era la definición de mercado, tipos de mercado, comercial, financiero, el éxito del mercado, qué es una investigación de mercado a manera general, dos definiciones, la metodología,
los objetivos de una investigación de mercado, eh, los objetivos más básicos de la investigación de mercado y las etapas de una investigación de mercado, ¿no? Que les comenté es lo que más o menos vamos a estar trabajando con su proyecto, es como lo vamos a estar estructurando y alimentando en la parte de cómo se va a elaborar el proyecto. Hasta esta parte donde dice la filmina de gracias termina lo que era la exposición de la materia de forma general, hablando un poco de la investigación de mercado y lo vimos el martes pasado. A partir de aquí, muchachos, donde dice temas de clases, voy a empezar a tomar o voy a empezar a abordar lo que son los temas de clase, ¿no? Entonces, al final de los temas de clase, jóvenes, yo les voy a mostrar una pantalla que es un documento de Word en donde yo le llamé secuencia de actividades. Ahí en esa pantalla de Word ustedes van a poder observar, al igual que yo, la secuencia de actividades que vamos a ir haciendo correspondientes al primer parcial o al primer avance. En cuanto entremos al segundo avance o ya a la parte del segundo parcial, yo les voy a decir, a partir de esta actividad, corre lo que es, o se tomarán en cuenta para lo que es el segundo parcial. Ahorita vamos a explicar un poco, vamos a hablar un poco de los temas de clase, vamos a meternos ahí, los estoy tomando de la secuencia didáctica, vienen en su guía, muchachos. Yo ahorita la guía físicamente no la tengo. Ahí el problema fue que yo la última semana que los miré, el martes pasado, pues con tanto ajetreo de que lo que estaba emitiendo gobierno y lo que se estaba suscitando y ante tanta confusión e incertidumbre, pues yo olvidé la verdad pasar por la guía, pero no está en esta semana en que yo vaya. No pasa en esta semana que yo vaya y recoja la guía para yo poder darles a ustedes material y actividades de su guía didáctica. Pero ahorita estos temas están tomados de su guía, ahí vienen también. Hay que leer esa guía. Ustedes adelántense también, pueden leerla y si tienen alguna duda o algo, háganselo saber a su jefe de grupo y háganmelo llegar para yo desarrollar ese tema en las clases virtuales que vamos a ir tomando. Muy bien, ahorita les vamos a entrar entonces a lo que son los temas de clase. Viene un tema ahí donde les voy a poner un video del YouTube que me parece importante. Y de ahí, jóvenes, les voy a mostrar el documento de Word, donde ustedes ya cuando estén en la grabación de la clase, pues lo pueden detener para que miren cómo es la actividad que tienen que hacer, ¿no? Al final lo voy a explicar eso. Recuerden que en el Academic ya tienen su ficha técnica, tienen su índice del proyecto, sus criterios. Y recuerden que en el Academic, muchachos, en la parte de documentos o en la parte de biblioteca, en una carpeta que dice clases virtuales y grabadas, ahí se tienen que estar metiendo porque ahí voy a ponerles el link, el URL para que los mande directo al YouTube y puedan tomar la clase correspondiente a cada día, ¿no? Que va a ser martes, hoy, miércoles y jueves. Obviamente que yo les voy a avisar a su jefe de grupo, ¿sabes qué? Ya está la clase lista para que ustedes la tomen en el momento que gusten. Lo ideal, jóvenes, es que yo les voy a poner esta clase en el momento del horario normal, ¿sí? Tanto con el grupo de 6 a 8 como con el grupo de 8 a 10. Ya de ustedes depende si en ese horario que ya lo tenían destinado para estar en clase, se ponen tranquilamente en su casa o en la comodidad de donde ustedes gusten y se ponen a escuchar lo que es la clase y las indicaciones que yo les estaré dando. Ya si ustedes dicen, bueno, pues la escucho otro día, lo más, jóvenes, es importante porque hay que darle un consecutivo a esto y si se me llegan a perder en temas o más, pues va a ser un poco difícil poderlos abordar, ¿no? Entonces, vamos a iniciar, muchachos, con lo que son los temas de clase. Va a ser algo breve porque les quiero poner un video complementario sobre uno de los temas, ¿no? Pero de entrada vamos a iniciar con el papel de la investigación de mercados en la toma de decisiones generales. ¿Cuál es el impacto que tiene una investigación de mercado en la toma de decisiones a nivel gerencia, en la alta dirección de las empresas, tanto pequeñas, medianas, grandes? ¿Cómo contribuye una investigación de mercado para yo poder tomar decisiones? Los gerentes de ventas, jóvenes, o los encargados del área de marketing, un gerente de ventas e incluso un gerente general, para poder tomar nosotros
una decisión acertada, una decisión correcta que a mí me lleve a un camino estable en mi negocio, en mi mercado, que yo pueda hacer de mi mercado algo factible, algo sólido. Yo para eso yo necesito tomar una serie o a lo mejor un conjunto de decisiones, ¿sí? Pero esas decisiones yo no las puedo tomar si yo no tengo una previa información, un previo dato, algo que a mí me indique cuál es la situación que se está pasando. Si yo no tengo esa información, yo muy difícil puedo tomar decisiones. Y si yo tomo una decisión así, al ahí se va, sin una preinformación, sin algún dato numérico, estadístico, informático, si yo no hago eso, pues la decisión lo más probable es que sea una decisión incorrecta. Y quiere decir que eso me encamina a que yo tome una mala decisión, por lo tanto mi mercado, mi negocio o en el área donde yo me encuentre, pues no va a desarrollarse de manera eficiente. ¿Por qué? Por tomar una mala decisión. Entonces, cuando nosotros hablamos de una investigación de mercado y decimos, oye, ¿cuál es la injerencia o cuál es el impacto que tiene en una toma de decisiones? Pues es muy alta, jóvenes, es muy importante, porque yo no puedo tomar una decisión si yo no tengo una preinformación. Ahora, cuando nosotros vamos a tomar una decisión, voy a ser muy específico, en el área de ventas, marketing, en el área de postventa o en el área de preventa. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión a nivel gerencia que nos compete a varias personas dentro de un mercado, dentro de un negocio, y que decimos, a ver, esto nos va a ayudar, nos va a beneficiar, ¿qué decisión tomamos? Hay que procesar, hay que gestionar y analizar la información que yo tengo antes de tomar una decisión. ¿Y a qué voy con esto? Que en esta parte nosotros es muy importante que entendamos a nuestro consumidor. Para un gerente de ventas o los gerentes generales de una empresa, para poder tomar una decisión respecto de sus ventas, de su mercadotecnia, del marketing, es muy importante yo conocer a mi consumidor y saber tres preguntas que son fundamentales y esenciales en el ámbito de la mercadotecnia y que me hacen competente ante muchos otros mercados. Y la primera es, ¿qué piensa mi consumidor de mí? ¿Qué es lo que realmente piensa? La segunda es, ¿qué siente el consumidor y qué lo motiva a llevarlo a comprar mi producto o a brindarle yo el servicio? Recordemos que como puedo vender un producto, como puedo otorgar un servicio. Entonces, estas tres preguntas son fundamentales en el área de la mercadotecnia y en el área de la toma de decisiones a nivel gerencia. A ver, analicemos qué piensa la gente hoy en día en estas alturas de McDonald's en Mexicali. ¿Qué piensa el consumidor de McDonald's? Sabemos que McDonald's es una cadena es una cadena comercial de comida súper importante en Estados Unidos, y en México llegó a ser sumamente importante. Pero ¿por qué fue en declive? ¿Por qué muchas sucursales de McDonald's están en la quiebra, están cerradas? ¿Por qué en ciertas partes no tiene ese auge o ese plus? ¿Qué piensan los consumidores de esa cadena hoy en día? ¿Qué pensaban antes? ¿Qué piensan ahora? ¿Qué sienten los consumidores respecto a ese producto que McDonald's nos da? A esa típica y famosa hamburguesa con queso, que en mis tiempos valía como 13 o 14 pesos, de la cajita feliz, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué los motivó hoy en día a esa deserción de decir ya no más McDonald's, ¿sí? ¿Y qué los motivaba anteriormente, años atrás, a ir a McDonald's, a acercarse a esa cadena de giro comercial y decir, pues yo voy a comprar una cajita feliz porque es lo que mi hijo me pide y en aquel tiempo pegó? Entonces, este tipo de preguntas, muchachos, la podemos aplicar tiene varias directrices, tiene varias variables. Por ejemplo, yo tengo ahorita un producto, a lo mejor, a modo de ejemplo, ¿no? Tengo un producto que me está funcionando, que es muy bueno, y digo, ¿sabes qué? Necesito información,
necesito tomar una decisión, si sigo con mi producto, si lo mejoro, si le hago adecuaciones o si incluso puedo reestructurar el producto. Pero ¿qué necesito? ¿Qué piensan mis consumidores actualmente de mi producto? ¿Qué sienten sobre mi producto o servicio? ¿Y qué los motiva a venir a comprar mi producto o qué los motiva a venir a que yo les dé mi servicio? Eso, jóvenes, es clave en la mercadotecnia, es clave en el éxito de un mercado, porque si yo no conozco a mi consumidor, no conozco mi mercado entonces, porque no sé ni quién me está comprando ni por qué me está comprando. Ahora, esa es una perspectiva. La segunda es muy importante porque también yo puedo decir, ahí abajo lo pueden ver en la pantalla, dice a nuestro consumidor, bueno, ¿qué piensa, qué siente y qué motiva a nuestro consumidor al elegir nuestra marca o la de la competencia? Ahorita mencionaba qué piensa, qué siente y qué lo motiva el consumidor en mi marca, en mi producto o servicio. Pero también yo pudiera decir, oye, a lo mejor yo tengo una competencia y yo necesito saber al consumidor o al cliente de mi competencia qué piensa, qué siente y qué lo motiva a comprarle a la competencia, a comprarle a los que están en mi competencia. Más que los que me compran a mí, me interesa saber por qué los motiva, qué los lleva a irse con la competencia, a comprarle a la competencia cuando a lo mejor manejamos el mismo giro. Entonces, este es el impacto que tiene una investigación de mercado cuando yo voy a tomar decisiones. No puedo tomar una decisión gerencial si yo no tengo una información previa ante la toma de decisiones, muchachos, ¿no? Entonces estas preguntas son muy fundamentales, las pudiéramos aplicar en el proyecto, en su empresa huésped, en su producto, en su idea que tengan de mercado, de qué piensa y qué siento, qué motiva al consumidor al acercarse conmigo o al ir con la competencia. Muy bien, continuamos. Esta siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las labores diarias de un gerente de mercadotecnia? Hoy en día los empresarios, los directores, los gerentes, los meramente socios o los dueños de aquellas pymes, de aquellos mercados pequeños, establecimientos, tienen un enfoque en la parte financiera, en la parte de la utilidad, de la rentabilidad, y si tengo una lana o tengo un capital para invertir y poner un negocio. En lo primero que nosotros vamos a pensar es en la estructura de mi capital, en la estructura de mi rentabilidad, y quiero ganancias y voy a vender y voy a hacer esto y tengo lana y busco un préstamo y busco un crédito y quiero que el departamento de recursos humanos esté al tanto, contabilidad ni se diga, los impuestos y todo, y que el comercio circule, que el tráfico de lo que es la comercialización se dé. Pero hay una parte muy fundamental que a veces dejamos a un lado, que es la mercadotecnia, ¿sí? La mercadotecnia, jóvenes, es una técnica y es una ciencia, la mercadotecnia, que hoy en día nos crea una necesidad y nos satisface una necesidad. Eso es una mercadotecnia, ¿sí? Ellos buscan la forma técnica de crearle al consumidor, ¿sí?, una necesidad que a lo mejor no es necesidad, pero me la convierten psicológicamente en necesidad. Y al convertirla en necesidad, a mí como consumidor me lleva al mercado a comprar ese producto o servicio que ya me hicieron creer que es una necesidad. Eso en sí, en pocas palabras, es mercadotecnia. Entonces quiere decir que los empresarios, cuando queremos iniciar un negocio y tenemos una idea de proyecto o algo, nosotros decimos, no, pues nos enfocamos en todas las áreas, pero ¿dónde dejamos meramente la mercadotecnia? Porque busco al mejor ingeniero para la parte operacional, busco al mejor contador para la parte fiscal y financiera, busco al mejor administrador para la parte de reclutamiento, selección y contratación en recursos humanos. Y busco a los mejores operadores, y busco al mejor agente aduanal o al licenciado en comercio para que se encargue de toda la logística de tráfico y aduanas. Pero realmente, jóvenes, ¿dónde dejo yo la parte de las ventas, mercadotecnia,
crear necesidades, buscar mejoras. ¿Dónde lo pongo yo? Ah, es que lo distribuyo porque en vez de contratar a una persona con la capacidad y la habilidad y la aptitud de un mercadólogo, de una persona que estudia el mercado, que estudia las tendencias, que estudia estadísticas, que estudia las variables, ¿sí? Y fenómenos que nos puedan afectar en el mercado, ¿qué es lo que hacemos? No, pues tengo al contador, tengo al ingeniero, tengo al de comercio, tengo al administrador, entre ellos me sacan las ventas. Y sí, no creo que no, porque en cierto momento un profesionista o todos somos competentes para algo, pero como dice el dicho, zapatero a su zapato. Entonces, aquí en esta parte que dice, ¿cuáles son las labores diarias de un gerente de mercadotecnia? Pues primero hay que entender y hay que dejar claro que cuando yo quiero impulsar un producto, un negocio, un proyecto, yo necesito apoyarme de gente que tenga el conocimiento, que tenga la especialidad en lo que es el mercado, en lo que es la mercadotecnia, en lo que es la investigación de mercado, el marketing, la información en volumen, todo lo que a mí me va a mejorar para yo poder proyectar mejor mis ventas y aumentar mi rentabilidad. Entonces, una vez que entendamos que yo no puedo dejar a un lado este tipo de personas profesionistas en las áreas, pues ahora sí digo, bueno, y si yo contrato un mercadólogo o contrato una persona encargada del marketing, ¿qué funciones debe hacer? A nivel gerente, vamos a analizar cuáles son algunas de ellas. Y aquí la primera dice, al igual que en cualquier tipo de trabajo, el gerente de mercadotecnia tiene que cumplir con unas funciones diarias para así lograr sus objetivos, como cualquier gerente. Entre estas funciones diarias que todo profesional de la gerencia de marketing debe realizar, se tienen que nombrar las siguientes: analizar los datos demográficos, pregunta, un contador, un administrador, uno de comercio, ¿sí? ¿Estudiará los datos demográficos? ¿Sí? ¿Realmente nos metemos en esas áreas? Yo creo en lo personal que no, porque lo que menos pensaríamos es las áreas o analizar los datos de ciertas demografías. Entonces, ¿qué es esto? Un mercadólogo va a empezar a investigar, a juntar esos datos para de esta forma alcanzar los objetivos, ¿no? Y el posicionamiento de la marca o del producto o de servicio. Después, desarrollar, implementar y hacer seguimiento de las estrategias de marketing y publicidad. Es importantísimo establecer siempre estrategias de cómo voy a impulsar el marketing, qué tanta publicidad le voy a dar, cómo voy a proyectar mi producto. A veces, jóvenes, hay que recordar algo. Yo puedo acercarme a un mercado, a un establecimiento y soy muy constante en comprar un producto. Y resulta que voy a los días y ese producto que yo encuentro en los mercados cambió totalmente su presentación, cambió su etiqueta, su color, pero el contenido es el mismo, es la misma calidad. ¿Qué es lo que hacemos? Y lo digo porque a mí en lo personal me ha pasado. ¿Qué es lo que hacemos como consumidores? Ah, ya no está el producto, lo quitaron, esto, ¿qué pasó? Y andamos preguntando, oye, es que mira, es parecido, pero antes era, es que cambiaron la presentación. No, pues es que, pero es la misma, sí, es la misma. ¿Qué es lo que pasa? Psicológicamente me acostumbro a un producto y cuando ya miro un cambio en su parte externa, etiqueta, color, nombre, logotipo, aunque el producto interno sea lo mismo y la misma calidad, nos mentalizamos y decimos, no, ya no lo quiero porque resulta que lo cambiaron y pues es diferente. Esa parte, jóvenes, esa partecita de ahí es donde entra el mercadólogo, es donde entra la investigación de mercado, la estadística, la recolección de los datos, de la información. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver si va a ser favorable a un producto cambiar su presentación o si puede ser un impacto desfavorable que yo le cambie su presentación. ¿Y qué pasa? Si yo tengo un producto que se está vendiendo como pan caliente en el mercado y cambio la presentación sin hacer una investigación de mercado y tomo una decisión gerencial sin información previa, como lo mencionamos anterior, ¿qué pasa? Mi producto no se va a vender, ese producto no se va a vender porque psicológicamente la gente, los consumidores, los clientes tienen una idea ya, ellos ya en su cabeza tienen una idea especializada y mentalizada del producto. Entonces al no venderse me pega meramente en las ventas y al yo no vender y pegarme en las ventas me pega en la parte financiera, económica del negocio. Por eso es que es muy importante tener en cuenta una investigación de mercado,
recolectar información para ver si realmente a mí me va a servir ese cambio en el producto. Y esa es una de las actividades principales de un gerente de mercadotecnia, ¿no? Que es lo que estamos hablando aquí, en donde dice desarrollar las estrategias de marketing y publicidad. Coordinar y supervisar al equipo creativo. Esta parte es muy fundamental, jóvenes, porque disculpen, pero me estoy tomando una taza té, de té caliente de manzanilla, porque el té, y voy a hacer un paréntesis para que también no nomás me estén escuchando como que la clase, acuérdense que esto es dinamismo, hay que hacerlo dinámico. Hago un paréntesis, ¿no? En cuanto a la contingencia esta, el té de manzanilla y el té de diente de león son uno de los tés que activan mucho el sistema inmunológico. Entonces, al nosotros tener activado nuestro sistema inmunológico, jóvenes, pues rechazamos ciertos virus o ciertas bacterias. Entonces hay personas que tienen un sistema inmunológico súper activado y eso es muy bueno porque rechazan las bacterias. Entonces, aparte que podemos ayudar a nuestro cuerpo y a nuestro organismo con vitaminas que activen y que estimulen la parte del sistema inmunológico, háganlo, jóvenes, eso es muy bueno. Aunque se supone que una persona con un sistema inmunológico activo pues se supone que es una persona sana, que come comida sana, que no come comida chatarra, que todo es a base de a vapor, vegetales, frutas y todo esto. Se supone que tiene un sistema inmunológico favorable, pero aún así, aunque no lo hagamos, que no llevemos una pues dieta balanceada, tomen sus tés. El té de manzanilla es muy bueno para el sistema inmunológico. Vitamínense, eso también es muy bueno, y con eso rompemos la cadenita del COVID-19, que no nos gane. Bueno, haciendo este paréntesis, ya le estoy dando mercadotecnia a los tés aquí. Muy bien. Entonces, analizar, coordinar y supervisar el equipo creativo, es decir, el gerente de mercadotecnia necesita coordinar, como todo gerente, a su personal, a su equipo de trabajo, pero aquí entra mucho la parte del equipo creativo, los que se dedican al cambio de imagen, diseño, publicidad, estrategias de venta y todo eso, ¿no? Eso hay que estar ahí en coordinación, hacer seguimiento de los resultados de las estrategias, qué resultados me está dando la estrategia, seguimiento de las estrategias de marketing otra vez para medir la competencia y su impacto, investigar y evaluar la viabilidad y rentabilidad de las marcas. Es decir, aquí en esa parte entra un poco lo financiero, aquí en viabilidad de la viabilidad y rentabilidad de las marcas, ¿no? ¿Qué tan rentable va a ser ese producto? ¿Cómo va a impactar el mercado? Si es un producto nuevo, un servicio nuevo, o es algo ya existente, ¿no? Y estar al corriente de las tendencias y requerimientos del mercado. Eso también es fundamental, ¿no? Hay que estar siempre actualizados en cuanto a la información, qué me dice la tendencia, si el producto va gráficamente subiendo, si hay una tendencia negativa que me indique que a lo mejor va a bajar. Entonces eso es importante, ¿no? Muy bien, jóvenes, hasta esta parte desarrollamos el tema de lo que es la investigación de mercado, cómo influye en la toma de decisiones gerenciales. Les voy a mostrar ahora el segundo tema, muchachos, que se llama Big Data. Se llama gran dato, o tiene varios nombres, gran volumen de datos o gran información. El Big Data es un conjunto de información masiva que se encarga de recolectar, de procesar, de analizar muchísima información, pero muchísima, estoy hablando así, información masiva, que a los mercados o a los negocios les debe de servir para poder tomar decisiones, para mejorar la parte del mercado. Y ni se diga cuando vamos a hacer una investigación de mercado, recurrir a este Big Data. Hoy en día ha venido revolucionando mucho la parte del Big Data. Las grandes empresas, los grandes empresarios recurren a sistemas masivos de información que nos facilita el determinar una decisión favorable para lo que es la mercadotecnia de las empresas.
En esta parte, muchachos, dándoles yo esta mini introducción del Big Day, les voy a poner un video de aproximadamente 15 minutos de una persona que explica muy bien claramente lo que es el Big Day, cómo funciona, qué es, y antes de explicarlo les pone ejemplos de cómo la gente o los empresarios maneja la información mal estructurada, mal organizada, de la gente que sí la hace estructurada y organizada, y cómo llega este Big Day a impactarnos hoy en día en la parte de la información, ¿no? Entonces, antes de ponerles el video, jóvenes, me voy a ir a la parte de la secuencia de las actividades para que empiecen a mirar qué es lo que vamos a hacer. Ustedes, de hecho creo que el jueves se vence en el Academic el cuestionario previo de conocimientos. Aquí lo pueden ver. Actividad número 1, cuestionario previo de conocimientos. Creo que se vence el jueves. Actividad número 2, el llenado de la ficha técnica, que también la tienen en Academic. Y la actividad número 3, que es la que me van a hacer como si hoy la hicieran en este día. La actividad número 3 es establecer el problema general por el cual se llevará una investigación de mercado. No es a computadora, no lo van a hacer en un Word ni nada. Ya saben, a mano en borrador vamos a ir haciendo estas actividades. Entonces me van a poner ahí. Actividad número 3, establecer el problema general por el cual se va a llevar una investigación de mercado. Ya aquí en esta parte van a hacerlo en función de sus empresas huésped. A ver, voy a hacer una investigación de mercado porque detecté este problema, ¿sí? Vamos a enfocarnos en la parte de la mercadotecnia. Detecté este problema o problemas y eso me lleva a realizar una investigación de mercado. Otra, a lo mejor pueden decir, maestro, es que yo no tengo ningún problema, vamos a suponerlo, no tengo ningún problema. Bueno, entonces trata de mejorar tu producto o servicio innovando algo y eso te tiene que llevar a una investigación de mercado. Esa es la actividad número 3 que ustedes me lo van a plantear, muchachos. ¿Sí? Aquí está, son las únicas 3 actividades que llevamos: cuestionario, ficha técnica y actividad 3, que es la que van a empezar a hacer. Ya en la clase de mañana miraremos otra actividad. Entonces ahorita, jóvenes, les voy a poner lo que es el video del Big Day para que lo escuchen, lo analicen y ojo, porque puedo preguntar o subir a la Academic actividad 4, ¿qué entendiste del Big Day? Así que escúchenlo, no lo dejen de... No lo pasen por alto, ¿no? Y ya con esto, muchachos, damos por concluido la clase del día de hoy. Y retomándola nuevamente el día de mañana, miércoles, ¿no? Un gusto, jóvenes, y cuídense. Hola amigos, yo soy Álvaro Felipe y hoy quiero hablarles acerca de Big Data. Para eso quiero contarles una pequeña historia. Él es Carlos, él es panadero, hace pan, hace buen pan, entonces le va bien, tiene buenos clientes. Sin embargo, él quiere que su negocio crezca, así que como todo buen emprendedor empieza a leer sobre marketing, sobre negocios, sobre gestión, lo que todo buen emprendedor debería hacer, leer todos los días. Así que de esta manera él comprende que debería guardar los datos de sus clientes para poder tener mejores relaciones, informarles cuando hay descuentos, ofertas, nuevos productos, eventos, etc. Ok, pero como él no sabe mucho de tecnología, los guarda en un documento de texto. Pero no tienen una estructura. Para un cliente le pone primero el apellido, luego el nombre. Al siguiente cliente le pone primero el nombre, luego el apellido. A otro cliente le pone primero el correo, luego el apellido, luego la fecha de nacimiento. Todo es un desorden, mayúsculas, minúsculas, una locura. Pronto él mismo se da cuenta de que esto no es eficiente. Demora mucho en encontrar una información porque todo está desordenado. Así que leyendo se entera que es mejor guardar todo esto en una hoja de cálculo porque ahí ya hay un orden, hay filas y columnas. Entonces en la columna 1 pone el nombre, en la columna 2 el apellido, en la columna 3 el teléfono celular, etc. Todo está mucho mejor. Pero un día conoce a un señor llamado Alexis Lozada. Y Alexis Lozada le dice: esto no es una base de datos, esto es una hoja de cálculo, tú necesitas una base de datos, Carlos. Entonces Carlos le dice: oye Alexis, yo he escuchado que Access es una base de datos, entonces muevo mis datos a Access.
Y Alexis se enoja muchísimo peor y le dice: Access no es una base de datos, tú necesitas una base de datos, yo me encargo. Entonces Alexis diseña una base de datos que lo pone feliz y también pone feliz a Carlos, obviamente. Mejórate, Alexis, hay bastantes bases de datos esperándote. Entonces Carlos ya tiene sus bases de datos, pero pronto se da cuenta que la información viene de muchos lugares aparte de esta base de datos. Los correos electrónicos que comparte con sus clientes, los mensajes que envía y recibe por las redes sociales, la información de sus ventas, la información de lo que le paga a sus empleados, la contabilidad en general, ¿no? Los datos de sus proveedores, qué proveedores tiene, qué productos le traen, cuánto les pagan, qué fechas vienen, qué créditos tiene, etc. La información de analíticas de su sitio web, cuántas visitas tiene, cuánto tiempo se quedan, de dónde lo están visitando, cómo llegan a su sitio, la información de su inventario, la información de los registros de su negocio, una gran cantidad de información que hace que en algún momento Carlos se quede así, sin saber qué hacer con tanta información. Ahora, Carlos es un pequeño empresario y ya está sintiendo que hay mucha información, pero también se da cuenta que si él fuera capaz de centralizar toda esa información que viene de diferentes fuentes y trabajarla como una sola información, es decir, saber que este cliente que me escribió por Facebook es este con el que tuve conversaciones por el correo electrónico y es este que tengo en la base de datos que me ha comprado este y este producto, de esa manera puedo definir el comportamiento de este cliente, pero obviamente están todos los datos por diferentes lugares y es muy complejo. Ahora imagínate el reto que tiene que asumir una gran empresa, un banco, una cadena de supermercados, una tienda por departamentos que tiene locales en varios países, una empresa de software con clientes a nivel mundial, una empresa de telecomunicaciones, etc. ¿Cuánta información ellos manejarán? Enormes cantidades de información que también están repartidos por distintos lugares. Esta es la esencia del Big Data. Pero antes de explicarte qué es Big Data de manera técnica, hablemos de la terminología. De esas palabras que vas a escuchar en el mundillo del Big Data y es bueno que tú las conozcas. En primer lugar, los datos no estructurados. Son aquellos que no tienen una estructura definida, como Carlos poniendo los datos de sus clientes en un documento de texto y poniéndolos como caigan. No tienen una estructura. Sin embargo, igual son datos, igual es información importante. Tú dirás, sí, pero tú pusiste el ejemplo de Carlos porque él era un principiante en la tecnología. Nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros siempre estructuramos nuestra información. Falso. Cuando envías un correo electrónico, el cuerpo de ese correo son datos no estructurados, a pesar de que hay información muy importante ahí. Documentos de texto, conversaciones por Slack, toda la información que guardas en tu sistema de gestión de proyectos, ya sea Asana, Trello, Jira, Wrike, etc. Todos esos datos no estructurados y son datos importantes de tu empresa. Además, tenemos los datos estructurados, que son los datos que ya se diseñan, como el ejemplo de Carlos pasando sus datos a una hoja de cálculo. Tenemos luego la base de datos. Llega Alexis y dice, tenemos que hacer una base de datos. Esto es un conjunto organizado de información, de datos estructurados, y existen los motores de base de datos, que es software que permite almacenar, procesar y extraer la información de estas bases de datos. También tenemos el término on-premise, que se usa para referirnos a las empresas que guardan sus datos e infraestructura en local, es decir, en sus propias oficinas. Han comprado computadoras, servidores, racks, han hecho el cableado, tienen un lugar específico para guardar todos esos datos. Eso es on-premise. Obviamente, en un momento determinado no había otra forma de hacerlo. Si tú querías guardar información, tenías que comprar equipos y ahí guardar la información y ahí procesar esa información. Sin embargo, esto es muy costoso. Necesitas un espacio físico que es costoso, necesitas comprar los equipos y saber que en determinada cantidad de años estos equipos se vuelven obsoletos y hay que renovarlos. Necesitas personal capacitado y especializado para manipular estos equipos. Es costoso realmente. El nuevo modelo es el cloud computing, que significa que todos estos servicios de cómputo estén en internet ofrecidos por una empresa. Las empresas más importantes de cloud computing son Amazon con AWS, Google con GCP y Microsoft con Azure. Entonces, ya no tenemos que tener esas grandes cantidades de equipos
y gastar tanto dinero, sino que nuestros datos están almacenados en la nube se procesan, en la nube hay mucho poder de cómputo. Un mito muy común de la nube es decir que es la computadora de otra persona, y eso es absolutamente falso y quiero dejarlo muy en claro, nunca creas eso. El cloud computing es un conjunto de servicios de cómputo enormes, gigantescos, y un conjunto de servicios de cómputo escalables, es decir, que si se requiere más poder rápidamente puedes escalar. Un data warehouse es un gran almacén de datos. Estamos hablando de cantidades extremas de información, de petabytes de información. Un petabyte es 1000 terabytes, es decir, 1.000.000 de gigabytes. Imagínate, es tremendo. Tenemos también el machine learning, que es el aprendizaje automático. Significa que las computadoras sean capaces de aprender a través de patrones y poder detectar nuevos patrones y hacer predicciones. Es como tener un asistente que está todo el día revisando la información para encontrar datos importantes. Te pongo un ejemplo. Imagínate que le damos 1.000.000 de fotos de un perro a una computadora y le decimos, oye computadora, en este 1.000.000 de fotos hay perros. Entonces la computadora empieza a aprender con esas fotos de perros y se supone que al final pues debe saber cómo identificar a un perro en nuevas fotos. Este 1.000.000 de fotos es un número completamente aleatorio que me he inventado, ¿ok? Pero luego de procesar estas fotos le damos una foto de un gato, de un caballo, de un león, de un perro o de algunos objetos, a ver si la computadora ya entendió y ya puede reconocer un perro. Ese es el principio de Machine Learning y se puede aplicar a muchísimas áreas, no solamente al Big Data. ¿Pero qué es Big Data? No lo hemos explicado de manera técnica hasta el momento. Big Data es un gran volumen de información de diferentes fuentes. No cuenta una sola fuente por más grande que sea esta fuente. Tiene que venir de diferentes fuentes con diferentes estructuras y a una velocidad tan rápida de cambio, es decir, de nuevos datos que van llegando como una gran avalancha de datos que no paran de llegar. Y al no parar de llegar y de moverse estos datos son casi imposibles de procesar y analizar con los sistemas de cómputo tradicionales. Es decir, necesitamos muchísimo poder de cómputo. Es decir, cloud computing. El Big Data también se puede hacer on-premise con herramientas como Hadoop, pero actualmente la tendencia es irnos a la nube porque nos da más poder a menor costo. El Big Data debe cumplir con 5 Vs, o 5 Vs para los amigos de España. Estas 5 Vs son las siguientes: gran cantidad de información difícil de procesar con los medios tradicionales. Variabilidad, es decir, que los datos sean diferentes. Si todos los datos son de una misma base de datos, pues no tiene mucho reto eso, simplemente se analiza con un motor de base de datos tradicional. Pero cuando viene de diversas fuentes, ya hablamos de Big Data. Pero no solo que vengan de diversas fuentes, la velocidad es importante, es decir, con qué velocidad cambian estos datos. Nunca dejan de llegar nuevos datos. Por ejemplo, tu teléfono está rastreando por dónde te mueves siempre. Entonces siempre está generando nueva información aunque tú no la digites. También tenemos la veracidad. Significa saber qué datos son veraces y qué datos no. Ejemplo, si tenemos una cuenta en redes sociales con 1.000.000 de seguidores pero comprados, esos datos no nos valen absolutamente de nada para un análisis. Y también está el valor. El valor es saber qué tan pertinente es esta información para los objetivos que tú estás buscando. Por ejemplo, si yo en EDETEAM quiero mejorar las ventas usando Big Data, los datos de geolocalización de mi teléfono no influyen absolutamente en nada. Entonces no son datos de valor para este análisis. Seguramente te estarás preguntando, si los datos vienen de muchísimos lugares, ¿cómo podemos analizarlos como si fueran una sola fuente? Para eso tenemos un proceso llamado ETL. La primera fase es la fase de extracción, que es cuando nosotros capturamos los datos de todas esas fuentes y los centralizamos. La segunda fase es la fase de transformación, cuando nosotros estandarizamos los datos. Como han venido de diferentes lugares, hay que darles un estándar, algo llamado data cleaning, limpiar los datos para que parezcan de una sola fuente. Obviamente hay que escribir un modelo, un algoritmo para limpiar esos datos, aunque también el Machine Learning nos podría ayudar en esta etapa. Y luego el load. El load es la carga de la información. Es decir, ya extrajimos los datos, ya los limpiamos y ahora hay que cargarlos o guardarlos en un data warehouse para su posterior análisis. Hasta este momento estamos hablando de datos, muchos datos, limpiar los datos, analizarlos, pero ¿para qué? ¿Has escuchado tal vez esta frase de que los datos son el nuevo petróleo?
que empresas como Google o como Facebook hacen millones con nuestros datos. Sí, todos lo sabemos, pero ¿te has preguntado algún día cómo? ¿Cómo Google o cómo Facebook transforman estos datos en dinero? Está el dato acá y está el dinero acá. ¿De qué me estoy perdiendo para convertir este dato en dinero? Bueno, hablemos del ciclo de vida de los datos y eso te va a ayudar a entender cómo los datos se transforman en dinero. En primer lugar, necesitamos capturar estos datos. Repito, los datos que vienen de diferentes fuentes hay que capturarlos. Sería la primera etapa del ETL, ¿cierto? La extracción. En segundo lugar está el almacenamiento. Se supone que ya se hizo el ETL. Ya capturamos, ya transformamos y ya guardamos en un data warehouse. Ya tenemos los datos guardados, ahora viene la fase del procesamiento y el análisis. Ya tenemos los datos como si fueran una sola fuente, limpios y estandarizados. Ahora toca encontrar patrones. Estos patrones los podemos buscar de manera predeterminada, es decir, nosotros definir qué estamos buscando y escribir los modelos, los algoritmos para esas búsquedas, o podemos apoyarnos en Machine Learning. La diferencia es que Machine Learning puede encontrar patrones que nosotros ni siquiera imaginábamos que necesitábamos. Eso es muy chévere. Y la última parte es la exploración y visualización. Ya tenemos toda la información, hay que mostrarla en un dashboard, hay que mostrarla en un tablero para que los tomadores de decisiones, gerentes de negocio, gerentes generales de empresas, autoridades gubernamentales, autoridades municipales puedan tomar decisiones con estos datos, viendo la información ya procesada, ya en tableros, en gráficos muy fáciles de entender. Pero hasta ahora siguen siendo datos. ¿Dónde está el dinero? Ok, lo que pasa es que con estos datos tú puedes tomar decisiones. Estos datos te muestran comportamientos de los usuarios, o te muestran tendencias, o te predicen el futuro. Obviamente no pueden predecir el futuro de manera exacta, pero las tendencias dicen algo en estadística, ¿no? Entonces podemos saber si las ventas van a subir, van a bajar, en qué temporada, qué tipos de usuarios van a comprar en cierta región geográfica. ¿Se acuerdan el escándalo de Cambridge Analytics? Cómo ellos pudieron manipular las elecciones simplemente sacando patrones de comportamiento de los usuarios de Facebook. Terrible. Ahí es donde está el dinero y las ganancias. Ahora, no solamente para las empresas, también para la ciudadanía. Podríamos analizar datos abiertos, el famoso Open Data, y encontrar soluciones. Por ejemplo, soluciones de tráfico, soluciones de seguridad. Supongamos que podamos analizar el índice de delincuencia en toda la ciudad, cruzarlo con las cámaras de vigilancia, con las denuncias en comisarías, cruzar todos los datos y poder definir las zonas seguras y las zonas no seguras, incluso en horarios del día. Me imagino una aplicación, se me ocurre, ¿no? Una aplicación que te pueda decir, según la hora del día, qué zona es segura y qué zona no es segura para transitar. Y eso se puede hacer con Big Data, obviamente. Entonces, para resumir, el Big Data permite encontrar soluciones para los negocios o para la ciudadanía a través del análisis de grandes volúmenes de información usando gran capacidad de cómputo, principalmente con Cloud Computing y con Machine Learning. Si quieres saber más de Big Data y meterle las manos en la masa a este tema y no simplemente una presentación hablando del panadero y de ejemplos por encima, sino meterte a las tripas del Big Data, entender cómo se analizan los datos y ver realmente cómo se trabaja, te invito este 18 de mayo en Ciudad de México al EDCAM México 2019, donde Manu Rodríguez, nuestro profesor en Cloud Computing y Customer Engineer en temas de Cloud para Google, va a dictar el workshop Big Data on Google. Es un workshop de 3 horas completamente presencial. Lo vas a tener ahí al experto en cloud para preguntarle todo lo que quieras preguntarle y hacer que tu inscripción valga cada centavo. Si estás en México, te invito a ir a ed.team/México ahora mismo para adquirir tus entradas antes que se agoten. Y si no estás en México, te invito a ir a ed.team/Premium para actualizar tu cuenta y tener acceso a las grabaciones y materiales de este workshop. Nos vemos.